Muy bien. Perfecto. Ahí arrancó la transmisión en Facebook. Estamos en vivo. Bueno, Sí. buenas noches. Bienvenido, Matías. Mejor introducción que vos mismo. Difícil, así que me gustaría que te presentes para los que nos ven. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Matías Calero, soy abogado, profesor universitario, eh, y algunas veces escribo alguna cosa Para hacerme un por stop ahí. ahí. ¿Sos profesor universitario y no sos de izquierda? No, sí, Ahí ya entiendo que tipo parezca, flasheé. entiendo que parezca un poco raro, pero por suerte la Facultad de Derecho de la Universidad de la República es una isla en cierto sentido en lo que respecta a, bueno, a pensamiento único, políticamente correcto, como actualmente se llama. El derecho de alguna manera tiende, o los juristas tienden a ser un poco más conservadores o ortodoxos en algunas cosas, más reticentes, digamos, a aceptar nuevas modalidades o otras ideas, en fin. Así que la Facultad de Derecho, dentro de todo, es un reducto bastante sano en comparación con otras facultades, ¿no? Que están mucho más ideologizadas, si se quiere. Y sí, ahí soy profesor aspirante de, de Derecho Civil y de Filosofía del Derecho. Bien, Sí, buenazo. Así que un poquito de idea vas a tener de lo que estás hablando. Queríamos ya sabes. hacer este programa especialmente porque mucha gente está preguntando qué está pasando en Uruguay. Ven los videos, Sí. las entrevistas a Lulia Capalle Pou, sobre todo por los medios argentinos, de que bueno, Argentina está medio en el horno, entonces están viendo como posibles soluciones. En este caso, quiero empezar a hacer analogías porque ya van algunos, ya si digo que nos van a copiar como con el dulce de leche, ya se van a ofender los argentinos, y Te van a bueno. ofender, ¿no? Mejor no. No, Mejor todo no, hay que bien. tener cuidado con eso. No, claro, claro, estás loco. Además, La sensibilidad. claro, no, obvio. La mejor con los argentinos, nos peleamos porque somos hermanos, los hermanos se pelean, pero siempre la mejor onda. La verdad les deseamos lo mejor. Y bueno, justo en esta oportunidad nos tocó a nosotros estar un poquito mejor, pero tampoco es una cosa que diga que es un lujo. Así que vamos a hacer una pequeña introducción porque nos escucha generalmente gente de otros países tal vez un poco más lejanos como Colombia, México, Estados Unidos. Vamos a hacer una pequeña introducción entre los dos sobre Uruguay. Eh, ¿Dónde queda? ¿Qué características Bueno, tiene Uruguay? Estaría bueno. bien. Bueno, Uruguay es un país que queda, digamos, en el cono sur, en un rinconcito ahí de América del Sur. Es un país pequeño, poco más de 170.000 kilómetros cuadrados, de una población de aproximadamente 3,5 millones de habitantes. Y es un país que históricamente ha tenido como ciertas diferencias, digamos, en comparación con lo que son los estados vecinos, ¿no? Es decir, tanto Brasil como Argentina. Nos hemos identificado, por lo menos nuestra historia política, la del siglo XX, ¿no? La del siglo XIX fue bastante turbulenta, ¿no? Guerras civiles, conflictos internos y demás. Pero por lo menos luego de la derrota de la revolución zarabista, digamos, en 1904, Uruguay ha vivido una estabilidad política bastante importante, hasta obviamente el régimen cívico-militar del 73 al 85, pero hemos disfrutado desde la vuelta de la democracia, desde 1985 hasta la fecha, de, bueno, elecciones regulares, estabilidad política. No hemos tenido grandes sobresaltos. Sí, la crisis, ni siquiera la crisis del 2002 generó una inestabilidad política, porque dentro de todo la clase política uruguaya solucionó los efectos de la crisis de manera bastante pacífica y estable. Permitió que el gobierno de Jorge Valle terminase su mandato. Luego tuvimos 15 años de gobierno de centroizquierda, izquierda, centroizquierda, digamos, del Frente Amplio, hasta que el 1 de marzo de este año asumió un nuevo gobierno, digamos. El Frente Amplio perdió en las elecciones de noviembre, en la segunda vuelta del año pasado, y entró una coalición, digamos, de centro-derecha, podríamos decir, centro-derecha, liderada por el Partido Nacional. Lacalle Pou salió electo presidente de la República y bueno, y formó una coalición de gobierno compuesta por obviamente el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y el Partido de la Gente. Que ellos son partidos, digamos, minoritarios, ¿no? Pero que forman parte Claro. también de la coalición, y el Partido Independiente tiene a algunas de sus figuras en cargos de gobierno. Y bueno, y ahora estamos
bueno, como creo que obviamente como todo el mundo, afectados por la pandemia, pero por suerte el gobierno hizo una muy buena gestión de lo que ha sido la crisis sanitaria. Este, no hemos llegado digamos, a los 1.000 casos todavía, por el último dato que vi. Los muertos andan aproximadamente en torno a los 30. Y bueno, ya volvieron las clases, hay una reapertura de la inmensa mayoría de los sectores de la actividad económica. Y bueno, y ahora estamos en esta situación. Y bueno, y obviamente, en el medio pasó un acontecimiento político importante que fue la aprobación de la ley de urgente consideración, que es de lo que vamos a hablar seguramente. Exactamente. Es una ley que ha tenido sus cambios, por supuesto, porque, como explicabas, Uruguay al tener una coalición tiene que quedar bien más o menos con todos los que la integran, que para los que no están al tanto son, bueno, tenemos el Partido Nacional como partido ganador, por así decir, de estas Exacto. elecciones. Es un partido de derecha, pero que es bastante centro, si me preguntas a mí, desde mi punto de vista, se ha volcado bastante hacia el centro para justamente, creo, atraer aquellas personas que no están muy decididas o que no son muy simpatizantes de la derecha. Tenemos el Partido Colorado, que es un partido, en mi opinión, de izquierda, o sea, históricamente siempre fue la izquierda, por así de Uruguay, si bien no es la izquierda comunista, que es el Frente Amplio, o como se le quiera decir, izquierda socialista, ¿no? Lo que a mí me gusta llamar la extrema izquierda, como es el Frente Amplio. Y tenemos la gran sorpresa también de estas elecciones, que es el partido Cabildo Abierto, un partido formado más que nada por militares y simpatizantes de los militares, que si bien nuestros medios lo propagandean como un partido de ultraderecha, para mí no es ultraderecha, para mí es la derecha de siempre. Creo que ultraderecha ya sería algo Sí, bastante más lejos de lo que es. sí. Lo que pasa es que Cabildo Abierto, para lo que es el espectro político uruguayo, parece que se sale un poco de la derecha. Estábamos acostumbrados al pachequismo, que era lo más a la derecha que teníamos, digamos, en el espectro político, históricamente formó parte del Partido Colorado, y que no es casualidad que Cabildo Abierto, cuando surge, digamos, le come un poco al Partido Colorado, digamos, de su electorado por el pachequismo. Pero Cabildo Abierto, a ver, es algo muy extraño porque, a ver, que dirigente de Cabildo Abierto citen a Metol Ferré, por ejemplo, o digamos a autores de esa línea, eh, habla de una derecha nacionalista, indudablemente, económicamente intervencionista, porque eso tampoco, digamos, no podemos creer que Cabildo Abierto es un partido económicamente liberal o para nada. Claro. Bastaba leer el año pasado su programa de gobierno, sobre todo en los aspectos económicos, para darse cuenta que, digamos, encajarían en políticas de tipo keynesiano, neo-keynesiano, tranquila. Entonces, es raro porque, bueno, es un militar, digamos, su figura más relevante, su primera figura, eso tampoco, digamos, de la vuelta a la democracia, Uruguay no ha estado acostumbrado, antes sí, porque tuvimos varios presidentes militares, Valdomir, Cerrato, en fin, pero, pero desde la vuelta a la democracia, con digamos, la herida que abrió la dictadura, los militares siempre se han mantenido históricamente fuera de la vida política. Entonces lo de Cabildo Abierto es extraño por varias razones y por eso genera, digamos, ese movimiento de encasillarlo a la extrema derecha. Yo coincido contigo, es la derecha nacionalista, Claro. conservadora incluso. Es también, creo que el resultado del desagrado de muchísima gente por la costumbre de izquierda de destruir el orden, por así decirlo, las fuerzas Sí, policiales y demás, que obviamente llega un momento que la población se cansa y pide basta, y bueno, creo que también en respuesta a la población descontenta con el gobierno de izquierda, también nace este partido como la opción de que haya un poco de control que hacía tanta falta en este país y que lo vemos en otros países, ¿no? Todas estas... esto de andar soltando presos para que no se engripen y de andar... Son muchas cosas que en Uruguay, si tuviéramos a la izquierda, ya estaban todos afuera, o sea, ya estaban todos repartidos por todo el Uruguay, porque no, la izquierda en Uruguay no ha escatimado, no ha disimulado nunca su filosofía y la forma en que ellos aplican las cosas. Pero bueno, creo que este partido sale en relación a eso. Creo que también este partido influye, obviamente, en en la ley de urgente consideración, ya que sí, el mismo Luis Lacalle Pou dijo que
la coalición fue uno de los elementos que se planteó hace ya muchos años antes de empezar su carrera para llegar a ser presidente. Mm. Sí, 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 indudablemente que es tal cual lo que dices, ¿no? La ley de urgente consideración, digamos, como proyecto legislativo, tiene su antecedente más claro en el compromiso por el país, ¿no? Que firmaron, digamos, los actuales miembros de la coalición entre el primer y segundo término, digamos, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, ¿no? Que es un texto relativamente corto en donde ahí están las bases, digamos, programáticas, los principios fundamentales de lo que iba a ser esa alianza o esa coalición orientada, en primer término, digamos, derrotar al Frente Amplio en las elecciones y en segundo, bueno, gobernar y llevar las riendas del país por 5 años. Entonces ahí está, digamos, como el esqueleto de la ley de urgente consideración, ¿no? Sin perjuicio de que la calle Pou la anunció en campaña, tanto campaña de la primera vuelta, indudablemente, y la campaña de la segunda vuelta, anunció digamos, una ley con estas características. Claro, lo que no sabíamos era ni la extensión ni obviamente el texto del articulado, ¿no? En forma específica. Pero lo que sí sabemos es que está ese antecedente y que luego, obviamente, en esta coalición de gobierno hay elementos de centro-izquierda, ¿no? Como puede ser el Partido Independiente, como pueden ser la expresión del vallismo a través de Talvi, ¿no? Uno puede encontrar que hay, digamos, en lo que él llama el liberalismo, digamos, con sensibilidad social o algo así, uno puede encontrar ciertas, digamos, posiciones comunes con la centroizquierda, con la socialdemocracia en particular. Después uno tiene al wilsonismo, que también estaría bastante cercano navegando en la centro-izquierda, después el herrerismo toda la vida y Cabildo Abierto, que es una cuestión medio inclasificable, pero uno puede decir que estaría dentro de una derecha conservadora nacional. Y bueno, y a partir de toda esa heterogeneidad, digamos, esas diferencias de posturas ideológicas, tenían que sacar un texto en común. Y bueno, la expresión de ese acuerdo preliminar, primario, terminal, es el compromiso por el país, ¿no? Y la ley de urgente consideración, obviamente, que tiene una historia larga, ¿no? Es decir, Sí. el borrador, el borrador del anteproyecto aparece a finales de enero de este año. Digamos, en un intento del presidente de la calle Pou, en ese momento obviamente estaba esperando asumir, en un intento de que, bueno, de que el texto se debatiese públicamente, que hubiesen críticas, y de alguna manera creo que fue una jugada bastante inteligente desde el punto de vista táctico y estratégico, porque, bueno, de alguna manera ya pudo tomar el pulso de lo que era la opinión pública o lo que iba a ser la opinión pública respecto a ese proyecto, ¿no? Entonces le daba tiempo de hacer ciertos cambios, también ver la reacción de los compañeros o de los miembros de la coalición, de los otros miembros de la coalición, y ya poder ir afinando, digamos, el texto definitivo del proyecto de ley para poder mandarlo a la Cámara de Senadores en los primeros días de marzo, ¿no? Obviamente que pandemia de por medio, se generó un problema respecto a, bueno, digamos, hay un fuego que hay que apagar Claro. y el proyecto de ley de urgente consideración pareció quedar por unas semanas encajonado. Sin Y que embargo, en fue abril, criticado también por la izquierda de que se haya seguido adelante con toda esta ley, a pesar sí, de la sí, pandemia, que si bien pueden decir muchas cosas, si vamos a lo que es, el país no es más seguro porque por un rato estemos todos encerrados, ni es más próspero, ni tiene más libertad por una situación temporal que esperamos, por supuesto, salir por completo, pero que, sí. digo, no es determinante, me parece. No, indudablemente. Es decir, el gobierno tiene, obviamente que el gobierno entrante tiene todo el derecho de presentar los proyectos de ley que les parezca pertinentes, ¿no? Independientemente de la pandemia. Lo que llamó un poco la atención es que, claro, en las primeras semanas de la crisis sanitaria, la magnitud de lo que estaba pasando parecía un poco incierta, ¿no? No se sabía hasta dónde se iba a llegar. Obviamente que Claro. con el diario del lunes uno puede ver, bueno, quizás que en ese momento no era para tanto, ¿no? Pero bueno, podemos llegar a esa conclusión luego de tener los resultados actuales. En ese momento lo que llamó la atención fue que el presidente tuviera, digamos, o mantuviese su interés de presentar el proyecto de ley de urgente consideración a cualquier costo, ¿no? Independientemente de la crisis sanitaria. Obviamente que los hechos le dieron la razón y fue una jugada este, inteligente políticamente y además necesitaba hacerlo para acompasar los tiempos constitucionales
y poder presentar la ley de presupuesto en tiempo y forma, digamos, ¿no? Porque si bien la ley de urgente consideración tiene plazos constitucionales muy escuetos, son 90 días, ¿no? El plazo máximo. En el Claro. peor de los casos, el plazo máximo son 3 meses. Entonces, claro, si la dejaba, digamos, si dilataba su presentación mucho tiempo, se le iba a solapar el plazo de discusión de la LUC con el plazo constitucional de presentación de la ley de presupuesto, y eso iba a generar, digamos, una sobrecarga del Parlamento, ¿no? Entonces, y además, después si uno lee el texto de la LUC, uno se puede dar cuenta que hay muchas normas, ¿sí? que se crean o que se modifican y que, digamos, se tienen que poner en funcionamiento antes de la ley de presupuesto o junto con la ley de presupuesto. Entonces, la aprobación de la LUC antes de la ley de presupuesto era digamos, fundamental para los intereses de la LUC. Vamos para aquellas personas también, yo siempre trato de simplificarlo para los que no, bueno, conocen Uruguay o no saben prácticamente nada de Uruguay que nos pueden estar mirando. A comentarles un poco de lo que al menos de lo que nosotros sabemos, si bien ninguno de nosotros somos militantes del partido que ganó las elecciones, ni somos, creo, fanáticos número uno del presidente Luis Lacalle Pou. En mi opinión, a mí me ha sorprendido, creo, para bien en muchas de sus decisiones. Entonces, me gustaría que le demos un poco de contexto a la gente para que sepan quién es el Lacalle Pou que conocemos nosotros, porque ellos conocerán muy poco solamente de lo que se está viendo ahora en las noticias y en las redes. Para empezar, Luis Lacalle Pou es hijo de un expresidente, Luis Alberto Lacalle, que por sus características, la mayoría creo que tenía un concepto de él de que iba a ser un pequeño niño rico que iba a gobernar el país Sí, a la forma sí. clásica de los ricos, ¿no? De beneficios para mis amigos y por acá. Y creo que nos da una sorpresa algunas de las actitudes que él tiene que denotan cierta simpleza en su forma de ser que la verdad que no, yo por lo menos no las tenía en cuenta. Contame vos cómo es tu percepción, cómo era tu percepción antes y después de las elecciones de Luis Lacalle Pou. Em, claro, a ver, Luis Lacalle Pou pertenece, digamos, digamos, al centro o lo más, digamos, al núcleo duro, digamos, de la clase política. Es hijo de Luis Alberto Lacalle y bisnieto de Lacalle Herrera, ¿no? Entonces, digamos, digamos, en su familia hay una tradición importantísima bueno, de gente o de figuras políticas de gran relevancia, ¿no? Entonces, yo lo que te podría hacer es la comparación entre Luis Lacalle Pou, digamos, del 2014, porque hay que recordar que Lacalle Pou, digamos, el año pasado fue la segunda vez se candidateó, digamos, ¿no? Él ya lo había hecho en las elecciones anteriores, las del 2014, perdió contra Tabaré Vázquez. Y yo creo que digamos, en ese lapso de 5 años, él aprendió mucho, creo que se rodeó de buenos asesores o de gente idónea, y creo que, digamos, se puso como objetivo el llegar a la presidencia. Y luego finalmente lo logró. Yo creo que lo que pasó con él fue lo siguiente, que por un lado creo que la izquierda creo que intentó no, porque efectivamente lo hizo, caer digamos, en acusaciones bastante baratas, ¿no? Es decir, sacar a luz, digamos, su tradición social, su tradición política, su nivel socioeconómico, digamos, el contexto en el que vivió, Apelando a la lucha de su clases, falta como de... siempre, ¿no? Y claro, o por lo menos ese resentimiento entre grupos sociales que me parece que es realmente patético, ¿no? Porque además la clase social en la que puedan hacer un dirigente político poco importa, ¿no? En todo caso, uno debería votar gente idónea o gente capacitada o candidatos que agraden más o menos ideológicamente, pero no te hace ni buena ni mala persona haber nacido en un barrio pobre o en un barrio rico de clase media, ¿no? Después, otro punto que la izquierda intentó explotar electoralmente fue la falta de experiencia. Digamos, no hay que olvidar que Lacalle Pou fue diputado, luego senador, solo ha tenido, digamos, obviamente hasta el año pasado, experiencia de tipo legislativo. En su momento, creo que fue en las elecciones del 2010, en las departamentales de 2010, él se presentó como candidato a la Intendencia de Canelones y perdió. Entonces,
creo que la izquierda lo subestimó mucho, y pensó o confió demasiado, digamos, en su electorado o en las conquistas que ellos entienden que fueron realizadas en los últimos 15 años, y que eso iba a ser suficiente para ganar. Pero creo que la calle Pou ha demostrado ser, creo que un estadista que ha estado a la altura de las circunstancias, me parece. Si bien obviamente con un tinte quizás demasiado personalista, y eso le ha generado y le generará seguramente tensiones dentro de la coalición, ¿no? Porque es difícil manejar una coalición con un tinte muy personalista, ¿no? Sobre todo cuando hay varios actores o varios líderes de los distintos partidos políticos que forman parte de la coalición que también quieren protagonistas. Pero me parece que, digamos, en este tiempo creo que ha hecho o ha venido siendo una muy buena gestión. Sí, creo que, digo, por ahora, a ver, yo, y esto es todo hipotético, ¿no? Pero yo a veces pienso cómo estaría Uruguay si hubiera ganado la izquierda otra vez. Bueno, sí, sí, sí. Viste Sí, que, eso yo también me lo pregunto. Digamos, ¿cómo hubiera manejado el Frente Amplio la pandemia, ¿no? Con la crisis sanitaria y la crisis económica, digamos, producto de la crisis sanitaria, que obviamente digamos, es digamos, una forma agravada o digamos, digamos, ahí va, un agravamiento de lo que ya era una crisis o una situación económica bastante complicada, digamos, que ya venía arrastrándose hace años. Pero, ¿qué hubiera pasado? Es una incógnita, ¿no? es verdad. Es probable que hubiesen apelado a una cuarentena obligatoria, es probable, esto es pura especulación, ¿no? Claro, sí, sí. Pero, pero es quizás que hubiesen echado mano a la presión tributaria como herramienta para recaudar fondos, A mí lo que quizás me que pareció hubiesen... muy perturbador, no sé si vos lo viste, fue escuchar al expresidente José Mujica, el ex guerrillero, ex terrorista, ex mejor amigo del Che Guevara y Fidel Castro y todos los demás, diciendo que necesitábamos un gobierno mundial. Mm, A mí no me dejó helado porque uno espera cualquier cosa de ellos hoy en día, ¿no? Pero al antiimperio salir a decir que necesitábamos un gobierno mundial y a Julio María Sanguinetti, también expresidente de Uruguay, tampoco muy amigo de la democracia, eh, fueron dos declaraciones que, o sea, misma declaración por parte de ambos, que a mí me dejaron una muy mala espina y me agrada que Luis Lacalle Pou no haya entrado en esa rosca porque no estaríamos nada bien si se aplicaran las leyes con esa forma de pensar. mm. Sí, sí, él yo creo que ha defendido una visión, digamos, digamos, en defensa de la globalización, de la libertad de mercado, digamos, de una libertad, digamos, a nivel internacional en materia comercial, de la Claro. suscripción de tratados de libre comercio, Que no es lo el mismo que un forzar gobierno al mundial. Ese es el tema. Ahí es donde yo veo No, sí, lo que pasa es que, a ver, lo del gobierno mundial uno tiende a, digamos, es un concepto que es bastante escurridizo, que, digamos, la gente que habla o las personas que hablan de un gobierno mundial, ya sea para defenderlo o para criticarlo, ¿qué quieren decir con eso? Yo la verdad que no lo sé. Si es, digamos, son instituciones internacionales de gobernanza, digamos, y Naciones Unidas, eso ya en definitiva ya estaría, o quizás que en todo caso profundización de, digamos, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Interamericano, o el Banco Mundial, ese tipo de instituciones internacionales. Si a eso se le llama gobernanza mundial o global, la verdad que no, digamos, es acentuar un proceso que ya está en marcha. Si claro. por gobernanza mundial lo que ya uno entra en titireteros, digamos, titireteros que manejan, digamos, hilos ocultos y Club del Bilderberg y toda esa cuestión, ahí ya no, me parece que no hay pruebas suficientes como para No, afirmar algo no, ni así. hablar. Pero viste que hay cierta influencia. Por ejemplo, lo vimos cuando, por ejemplo, se habló de esta nueva ley que viene de parte de la ONU respecto a los refugiados. Ah, eso sí, eso y el Frente Todas Amplio, las y pautas el Frente que Amplio, recibimos y que parece que se quiere emparejar a que todos los países sean más o menos iguales, que a mí me parece una restricción clara de la libertad. Por supuesto, eso primero que sí, nada, ser auténticos, ¿no? totalmente, eso sí, en eso sí estoy de acuerdo, y el Frente Amplio siguió mucho esa línea, ¿no? De seguir, bueno, o de dictámenes de la OCDE o de distintos organismos internacionales, de legislaciones modelo, que ya vienen como prefabricadas y lo que hacen los parlamentos es básicamente
refrendarla, ¿no? Un poco Sí, sí, más, sí. aprobarla. Sí, sí, vemos muchas leyes que se repiten, muchas leyes modernas, ¿no? Como las leyes de género y esas cosas, que son iguales en todos los países. Nadie sabe quién la hizo primero, pero se repite, se le cambian dos o tres palabras y se repiten en todos los países, ¿no? Claro, Em, son modelos estándares, ¿no? claro, Que ahí, claro, ahí hay un problema de, bueno, de soberanía, ¿no? Proceso democrático, ¿no? Digamos, hasta dónde no afecta la soberanía el hecho de que la legislación se importe como si fuese una emergencia, ¿no? Ahí hay un problema de que si bien obviamente pueden haber legislaciones marco, porque en definitiva las leyes no se hacen desde el vacío, ¿no? claro. Sino que uno siempre al momento de legislar ve legislación comparada, ve qué se ha legislado, cómo se ha legislado en otros países, pero otra cosa es directamente copiar, digamos, copiar y pegar, ¿no? Sí, tal Eso me cual. parece bastante peligroso. Ni hablar. Bien, respecto, y otro cachito antes de entrar a full a la LUC, a la Ley de Urgente Consideración, otras medidas que ha tomado el presidente Luis Lacalle Pou desde un punto de vista libertario que han estado bien, podemos destacar, como decíamos hoy, el tema de la cuarentena obligatoria, que según el mismo Lacalle Pou, y en esto, bueno, como vos decís, tal vez puede ser un poco individualista el planteo, pero según él fue el único que estaba en contra de hacer una cuarentena obligatoria por el hecho de que coartaba las libertades de los uruguayos Sí. y bueno, apostó a la confianza en las buenas decisiones que tomara el pueblo, estando bien informado tal vez. Sí, 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 sí. Yo, a ver, destacaría tres como medidas, que digamos desde una óptica liberal, libertaria, pueden ser interesantes, ¿no? La primera es la negativa a básicamente aplicar medidas prontas de seguridad, ¿no? Es eso. La izquierda intentó maquillar de alguna manera o directamente evadir la referencia a las medidas prontas de seguridad, porque eso sería activar, digamos, el mecanismo psíquico digamos, del recuerdo del pachequismo, en toda esa historia, pero en definitiva era eso lo que estaba pidiendo el Frente Amplio. Porque exigir o pedir que se implemente una cuarentena obligatoria, digamos, digamos, con ese pedido lo que se busca es que se apliquen medidas prontas de seguridad porque es la única forma que tiene el Estado para limitar las libertades individuales en forma transitoria y en ocasión de un desastre, un estado de conmoción interna, como dice la cosa. Entonces eso por un lado, creo que el hecho de que el presidente de la calle Pou se haya negado a, básicamente, aplicar medidas prontas de seguridad e ir, como él lo ha dicho en más de una ocasión, a un estado policíaco, ¿no? Eso me parece que es algo bastante valorado, ¿no? Teniendo además el precedente de Argentina o el ejemplo de Argentina muy fresco y muy cercano. Eso por un lado, eso me parece, digamos, y esa defensa de la libertad responsable, como él la ha llamado, me parece que hace bastante bien en lo que es el discurso público en Uruguay. Después, otra cosa que destacaría es la negativa a imponerle impuestos al capital. Eso también, la izquierda lo exigió más de una vez. Su defensa, digamos, esa analogía con el ciclista, el que pedalea adelante, y en fin, creo que eso es una actitud interesante que espero que se mantenga en sus mandatos, digamos. Y después, por otro lado, digamos, su defensa, digamos, de que el ajuste lo tiene que hacer el Estado y no los privados, ¿no? Y no los individuos, y la creación del fondo coronavirus, que si bien me parece que fue digamos, una política más testimonial y hasta si se quiere un poco populista, digamos, pero me parece que va por el sentido correcto, ¿no? Es decir, bueno, de que en definitiva si hay que quitar dinero, no hay que imponerle no hay que establecer nuevos impuestos sobre las rentas privadas o sobre los beneficios privados y empezar a achicar un poco el sueldo de los funcionarios públicos. Que hace Si tantos bien a años mí que lo se que me venía hablando de achicar el Estado, ¿no? exacto, sí, de la reforma del Estado y demás, está, por lo menos desde, desde el gobierno de Mujica, ¿no? Pero no se ha avanzado nada en eso. En la LUCA hay algunos, después seguramente lo vamos a conversar, hay algunas referencias, hay algunas medidas en torno a eso, pero claro, son muy superficiales. En comparación con los cambios que necesita Uruguay, Sí. son bastante. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí entonces vamos a ir un poco más de lleno a esta ley. Quiero aclarar también para todas aquellas personas que están en las redes y que Uruguay está en boca de muchos. Uruguay no está genial, no estamos súper bien.
Uruguay No, viene claro, de es una paliza de izquierda que nos duró 15 años, que antes de eso tuvimos una paliza de crisis económica, que fue la del 2002. No venimos nada bien, si bien parecía que estábamos remontando, o sea, por supuesto que todo esto de la pandemia afecta a la economía uruguaya. Por supuesto, si lo pones en contraste con Argentina, creo que estamos genial. Al menos desde el punto claro. de vista de leyes. Tal vez en economía y demás seguimos un poco rezagados respecto a algunos países de la región, pero bueno, vamos a presentar entonces un más o menos resumen de lo que es esta ley de urgente consideración, que es un paquete de leyes con la que viene este nuevo gobierno, de las cuales algunas, desde el punto de vista libertario, consideramos que son beneficiosas. Exacto, sí, a ver, primero, creo que lo primero que uno puede decir y debería decir es que estamos hablando de una ley de casi 500 artículos, ¿no? O sea, de 476 artículos. Una ley que además abarca de los temas más variados, desde seguridad hasta política medioambiental. Es una cosa, digamos, es una ley absolutamente ómnibus. Nunca se ha dado un caso similar desde la vuelta a la democracia, si bien obviamente esta no es la primera ley con declaratoria de urgente consideración que el Ejecutivo presenta desde la vuelta a la democracia, porque hay que recordar que este instituto se crea en la Constitución del 67, última Constitución. Pero claro, no tuvo mucho tiempo de aplicación porque en el 73 ya estábamos con la dictadura civil, ¿no? Entonces, desde la vuelta a la democracia se presentaron varios proyectos de ley con, digamos, con estas características, pero siempre, digamos, si la memoria no me falla, la más extensa fue de 90 y pico, 100 artículos, no más. Y bueno, estamos hablando de casi 500, ¿no? Casi medio millar de artículos, con obviamente una cantidad muy variada de temas. El problema con la LUC, a ver, yo creo que uno puede abordar este tema desde dos niveles, ¿no? El primero es el proyecto en sí, digamos, como un todo, independientemente de cada uno de sus artículos, ¿no? El segundo plano es, bueno, cada artículo concreto, cada política concreta, ¿verdad? Como un todo, digamos, como proyecto, la LUC tiene como finalidad, obviamente, eh, realizar el grueso de las reformas que el nuevo gobierno pretende realizar, ¿no? Y es básicamente el programa del Partido Nacional, con algunas modificaciones, más lo que se comprometieron los partidos de la coalición a realizar en el compromiso por el país, ¿no? El problema digamos, a ver, yo creo que ahí uno podría despejar lo siguiente. El proyecto, digamos, y la LUC como instrumento legislativo es plenamente constitucional. Se respetaron los tiempos constitucionales, se respetaron, digamos todo el proceso que está en el numeral séptimo del 168 de la Constitución, que es digamos, la disposición que regula el proceso de presentación, elaboración y aprobación del proyecto, se respetaron, digamos, todos los temas tratados están dentro de las competencias, digamos, son todas, digamos, modificaciones legislativas que exigen mayoría simple para su aprobación, así que por ese lado no habría ningún tipo de problema de inconstitucionalidad, ni formal ni sustancial, ¿no? Digamos, por lo menos en lo que es la cantidad de temas, ¿no? Donde sí se puso el foco fue, claro, en la extensión, ¿no? Un argumento que intentó esbozar por ahí el Frente Amplio fue que, bueno, que en definitiva tantos artículos era como una forma de evadir la limitación constitucional, pues la Constitución impide que se presenten más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración en forma simultánea, ¿no? Entonces, lo que un poco el argumento de la oposición es, bueno, en realidad en estos 476 artículos hay varios proyectos en forma simultánea, por lo tanto se estaría vulnerando esa prohibición constitucional. Bueno, obviamente que ese argumento no naufragó porque si uno lee atentamente la Constitución no hay ningún límite en el articulado, entonces el proyecto es uno, por lo tanto, por más que en el proyecto hayan muchísimas modificaciones o tenga muchísimos artículos, no deja de ser un único proyecto. Después, en lo que uno, digamos, ya en lo que respecta al contenido, claro, es inabarcable, ¿no? No pretendo ni por asomo hacerlo, pero sí me interesaría como tocar tres grandes temas, o cuatro, ¿no? Primero, la seguridad, que es como uno de los buques insignia de la LUC. El segundo es la educación, que también hay cambios importantes en lo que respecta al funcionamiento de la ANEP,
¿sí? Y a la estructura de la ANEP. Después algunas modificaciones o algunas propuestas o innovaciones que hay en materia económica, que no son muchas, pero algunas hay. Y después algunas consideraciones más finales respecto a la creación de nuevos institutos estatales, digamos, o organismos públicos que la LUC también crea bastante, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la seguridad pública o a la seguridad en general, uno podría encontrar como dos grandes líneas maestras, ¿no? La primera es un refuerzo, digamos, de la autoridad policial y un respaldo institucional y legal a el accionar de la policía. Tanto es así que la LUC modifica la ley de procedimiento policial y crea una presunción de legitimidad de la actuación policial, algo que a mí me parece excesivo y hasta si no absurdo, porque en definitiva el funcionario policial está, digamos, amparado por la presunción de inocencia como cualquier individuo, por lo tanto, parece que no tiene demasiado sentido a esa presunción de inocencia que tiene cualquier individuo. Si uno es policía, se le suma, digamos, una presunción de legitimidad de su actuar. Parece que no tiene demasiado sentido procesar, porque en definitiva siempre va a estar la presunción de inocencia garantizando el debido proceso y, digamos, los derechos del imputado. Pero bueno, me parece que es un mensaje más político o más simbólico, si se quiere, o ideológico, de decir, bueno, acá hay un respaldo, digamos, desde el Estado al actuar de la policía. Así que Sería en los bueno hechos, en definitiva, aclarar, creo, también el estado anterior a la LUC de la seguridad en Uruguay, que tal vez muchas sí, personas no tengan en cuenta, que incluso creo que es hasta bastante peor que el de la mayoría de los países, incluso de la región, ¿no? Em, bueno, vos la sabrás mejor que yo. Respecto a la legítima defensa, respecto a la autoridad de policía, tal sí, vez en la ley estaba todo joya, estaba todo perfecto, pero en la práctica estábamos a un nivel de anarquía prácticamente, porque lo veíamos en la tele, lo veíamos en las noticias, el policía prácticamente pidiéndole permiso a la gente para arrestarla, policías siendo violentados por algún amigo del sospechoso que estaban tratando de detener, policías escapando de personas con palos, sin ninguna... Digo, la posibilidad de usar sus armas para defenderse ilegalmente las tienen, pero en la práctica estábamos en el horno, digo. Y el aumento de la delincuencia que hubo en Uruguay en los últimos años, que creo que fue bastante drástico, que Uruguay es famoso por ser un país muy tranquilo, con una tasa baja de criminalidad, de asesinatos, que en los últimos años duplicó la de Argentina. Y que la verdad que es algo bastante preocupante, que como vos sí, decís, de repente en los papeles estaba todo bien, pero en la práctica estábamos pésimos. sí, sí, sí. Obviamente que, y no es casualidad que el primer capítulo de la LUC esté dedicado enteramente a la seguridad. Fue indudablemente un tema que movió la balanza en las elecciones pasado, un problema que el Frente Amplio no pudo solucionar. Yo entiendo o creo o especulo, digamos, que por problemas ideológicos, por prejuicios ideológicos, porque, porque en la izquierda lamentablemente hay, digamos, como una especie de, digamos, de tesis criminológica, si se quiere, que de alguna manera ve a la víctima, perdón, al victimario como una víctima de ciertas violencias estructurales o desigualdades estructurales, de que, bueno, de que una, Víctima de las nació circunstancias de la evidente. sociedad. Que en definitiva, claro, pero que indudablemente que desde el punto de vista criminológico explica, ¿no? El hecho de haber nacido o vivido en un contexto de marginalidad, en fin, obviamente que explica, pero eso no justifica. No, ni O hablar. sea, no justifica el actuar o el accionar criminal de una persona. Entonces sí puede justificar, perdón, sí puede explicar o dar elementos para que el Estado en todo caso realice políticas criminales o de, digamos, o de inserción o de rehabilitación, si se quiere, mucho más inteligentes teniendo en cuenta la problemática de distintos grupos sociales. Pero a nivel judicial penal, digamos, uno no puede pretender o justificar al criminal porque nació en tal contexto, tiene una familia complicada. Entonces yo creo que por problemas ideológicos el Frente Amplio, ¿no? Y problemas internos, me parece, ¿no? Esa tensión entre, bueno, si poner una mano un poco más dura o firme, si se quiere, mayor a autoridad policial, o respaldar más a la policía, o aumentar las penas y demás. Por un lado, entiendo que esas tesis o esas ideas se barajaron dentro del Frente Amplio, pero terminó primando digamos,
la concepción, digamos, Constanza Moreira, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo voy Es a decir, decir el yo para que argumento, vos no te comprometas en decirlo. Venimos de tener un gobierno de terroristas. Los que antes los veíamos en la calle haciendo atentados y todo lo demás, lo veíamos. Yo obviamente no era nacido. Pero los mismos terroristas que en una época eran los subversivos fueron los que tuvimos como gobernantes. Digo, para muchas personas esto no lo saben, ¿no? No tienen ni la más pálida idea porque en sus países no sucede, pero tuvimos presidente asesino, vicepresidenta asesina, gente que cometió actos en contra de la humanidad tremendos. Que como te digo, esto lo digo yo para que no tengas que decirlo vos y no recibas está vos las bien, críticas. Yo me las banco, no pasa nada. Pero la verdad, si bien por ejemplo en otros países tienen personajes extremadamente nefastos como Cristina Kirchner, de la que se le sospecha de todo, en Uruguay las sospechas están de más, ya lo sabíamos. Ya sabemos que nuestra ex vicepresidenta entró ametrallando en algún que otro lugar. Ya sabemos que nuestro ex presidente mató a uno aquí, mató a algún otro allá y muchas cosas que no son comunes de escucharlas en otros países, de que ese tipo de personas un día lleguen a la presidencia. No pasa, pasó en Uruguay. eh, sí, a ver, yo creo igual, independientemente de lo que dice, que coincido en algunos aspectos, yo creo que ahí hubo un problema con, digamos, sobre todo con el gobierno de Mujica, ¿no? Con la participación de ex guerrilleros en el gobierno. Ahí. Pero en fin, en definitiva, uno no puede hacer mucho porque fueron electos en forma democrática, así que en ese caso, después obviamente que quedarán salvedades morales, que indudablemente una Desde un persona que punto de cometió vista actos ético estamos en el horno. Exacto. Pero yo creo que el problema de seguridad, claro, es un problema mucho más complejo, estructural. Eso sí es un problema que, digamos, que no se soluciona ni con dos pases de magia, ni con reformas constitucionales, ni con reformas legales. Yo creo que ahí hay digamos, desde el gobierno, digamos, una de los principales argumentos a favor de la LUC es, lo dijo Rodrigo Ferrez hace relativamente poco, que es que esta ley garantiza o asegura o respalda, creo que ese fue el verbo que usó, respalda a la policía. Es un poco difícil porque una ley no puede respaldar a nadie, ¿no? Sí puede generar ciertas condiciones institucionales que permitan determinadas conductas y no repriman otras o las repriman con menos severidad. Ahora, no podemos pretender que el problema de seguridad vaya a mejorar o vaya a solucionarse radicalmente con un texto legal, ¿no? Porque las leyes en definitiva no son buenos instrumentos para cambiar la realidad en general, ¿no? Las leyes si lo hacen a muy largo plazo. Entonces, está bien, entiendo que muchos cambios que hace la LUC en materia de seguridad pueden ser justificados. Yo entiendo que bastante pocos, porque me parece que, por ejemplo, en lo que respecta a la ampliación de la legítima defensa, de la presunción de legítima defensa a los policías y militares, eso me parece que es una exageración, tanto los policías o los militares en el que están, digamos, si están cumpliendo con su deber, tienen digamos, la causa de exclusión de antijuricidad, digamos, de cumplimiento de la ley, ¿no? Es decir, porque están cumpliendo la ley, porque están cumpliendo las funciones que legalmente les son atribuidas, y si en el cumplimiento digamos, de su función legalmente establecida violan derechos de terceros, estarían amparados por el cumplimiento de la ley o eventualmente la legítima defensa, pero establecer la presunción de legítima defensa, que es un instituto que tiene sentido cuando los individuos o agentes privados defienden sus intereses. Extender ese instituto que hace sentido en el ámbito estrictamente privado, extenderlo a funcionarios públicos, a mí me parece que se termina desnaturalizando un poco. Y puede dar lugar, ¿por qué no?, a ciertos abusos. Porque la legítima defensa, o sea, como sabemos, la presunción lo que hace es, bueno, le pone la carga al fiscal, en este caso, con el nuevo código de proceso penal, de probar que efectivamente los elementos de la legítima defensa no se cumplen. Pero bueno, esto está en la LUC. Hay también otros cambios en definiciones y demás de la legítima defensa. Eso me parece que es compartible. Después hay una creación de delitos, varios delitos se crean, ¿no? Se crea el delito de agresión a la autoridad policial, se crea el delito de daño en establecimiento carcelario, ¿sí? Se crea el delito de agresión a funcionarios del transporte y funcionarios perdón, a trabajadores de la educación y de la salud, que hay, de alguna manera yo supongo que viene o pretende solucionar el problema de agresión digamos, de las reiteradas agresiones a maestros, ¿no?
este, profesores, ¿no? Por parte sobre todo de padres, bueno, se genera un delito específico para eso. Y un delito que es bastante polémico, que es el delito de resistencia al arresto, ¿no? Y ahí uno desde una óptica, digamos, liberal, libertaria, uno ahí podría hacer un reparo, ¿no? Es decir, que la resistencia a la autoridad forma parte, o por lo menos es un corolario, de la existencia de derechos fundamentales, ¿no? Es decir, el derecho a resistir, obviamente a resistirse pacíficamente, lo que pasa es que la resistencia pacífica se transformaría en un delito, lo cual uno puede pensar que, digamos, la tendencia, la libertad o el instinto de autoconservación de los individuos debería estar por fuera de la represión penal, ¿no? Siempre y cuando yo me resisto pacíficamente y estoy de alguna manera, digamos, no quiero que un determinado agente policial me detenga o me lleve a la comisaría, ¿no? Entonces, transformar en delito a esa resistencia pacífica me parece un exceso y una norma, digamos, reprochable. Después hay aumentos de pena, sobre todo en lo que respecta a los delitos de tipo sexual, violación y, y abuso sexual. Y después hay, digamos, Que perdón, te hago una acotación. En eso me parece que era más que necesario, viendo que venimos de, bueno, después de la reforma del Código de Proceso Penal que se hizo hace unos años, hemos tenido casos que han sido espantosos. Recuerdo uno puntual de no hace mucho, una persona mayor de, no sé, 60 años que violaba a una menor, a una niña, no te quiero mentir, tal vez 7 8 años y le dieron un mes de prisión domiciliaria. Hubieron varios casos muy parecidos, Sí, pero sí, y en ese sentido en ese sentido la LUC crea un registro de violadores y les impide trabajar en, bueno, obviamente en el sector de la salud y de la educación con menores, ¿no? claro. Pero justamente que Este, hayamos llegado al extremo de darle un mes de prisión domiciliaria a un violador sí, de ese tipo, me parece que también, si bien es cierto que muchas de las cosas que estamos hablando atentarían en contra de las libertades, venimos de estar del otro extremo, entonces tal vez para poder quedar un poco más en el medio haya que irse un poco hacia el extremo de la rigidez, a ver si podemos por lo menos enderezar un poco este árbol que se ha torcido sí, tanto. es que es muy difícil calibrar, sobre todo determinar las penas, es muy difícil, digamos, lo que en derecho se llama la dosimetría penal, ¿no? Es decir, bueno, cuánta pena le damos al delito de hurto, cuánta pena le damos al delito de rapiña, cuánto al homicidio, intentar establecer una armonía, una lógica entre una pena y otra, que uno no sea demasiado excesivo. Eso es muy difícil y en última instancia termina siendo arbitrario porque no hay reglas objetivas, ¿no? En esto. Pero sí que hay un problema y bueno, lamentablemente en los últimos meses y semanas se han dado casos, digamos, o digamos, han salido a la luz casos de abusos infantiles, ¿no? O de trata de menores y demás. Y eso es un problema que obviamente el derecho penal lo que puede hacer es apalear, digamos, o combatir digamos, la consecuencia a través de las penas. Pero hay un problema quizás que fondo, ¿no? Que lleva a esas personas a hacer esas atrocidades. Pero bueno, ahí el derecho no puede hacer nada, ¿no? Porque por lo menos el derecho penal no puede hacer nada. Después, respecto a la actuación policial, hay varias modificaciones de lo que es la ley de procedimiento policial, que es una ley que se creó hace cuántos años, la memoria no me falla, creo que fue en el primer gobierno de Vázquez. Eh, entonces, bueno, se modifican, por ejemplo, se crea el deber de identificación, que eso es una novedad, digamos, ahora, a partir de la entrada en vigencia de la LUC, todos los individuos tenemos el deber de identificarnos, ya sea con la cédula de identidad o con la credencial o con cualquier otro documento identificatorio similar o análogo, pero que si un agente policial nos pide que nos identifiquemos, tenemos que hacerlo y si no lo hacemos o nos resistimos, eventualmente el agente policial nos puede conducir hasta la comisaría. Eso es una novedad porque en la ley de procedimiento policial anterior, en la redacción anterior, digamos, los ciudadanos teníamos un deber de identificarnos solo si la policía nos pedía esa identificación en el marco de una operación de búsqueda o de captura de alguna persona fugitiva o de algún posible, este, digamos, autor de un delito.
ahora ese deber se transforma en género. Eso no es menor, que también generó bastante ruido en su momento cuando se presentó, porque en el planteo original o en el proyecto, digamos, o en la redacción original de la LUC, habían, digamos, otros condimentos o aderezos que hacían al artículo un poco más polémico, ¿no? Después, una cuestión que sí fue, por lo que tengo entendido, una iniciativa de Cabildo Abierto fue la introducción de la posibilidad o la habilitación de los policías retirados a que portasen armas, ¿sí? Y en última instancia, o eventualmente, pudiesen reprimir delitos flagrantes, ¿no? Entonces, se permite que los policías retirados porten armas y que de alguna manera sigan ejerciendo funciones de policía solo en lo que respecta a los delitos flagrantes, ¿no? Eso, si la memoria no me falla, creo que la iniciativa de Cabildo Abierto fue también incluir a los militares retirados, pero en el texto de la LUC solamente está los policías condenados. Y después, por último, que eso también generó en su momento bastante polémica, lo que comúnmente se llama la ley de derribo, ¿no? Es decir, la posibilidad del Estado de derribar aviones irregulares, siempre que se haga un uso progresivo de la fuerza, ¿verdad? Siempre y cuando haya una orden directa del presidente de la República en acuerdo con el ministro de Defensa, ¿no? Y bueno, eso a grandes rasgos me parece que eso podría explicar bastante lo que es la parte de seguridad de la LUC, sin perjuicio de que también hay todo un capítulo dedicado a modificaciones al Código de Proceso Penal, modificaciones que obviamente no podemos entrar por una cuestión de tiempo y de Sí, detalles, sí, pero sí, sí. sí se modifica el principio de oportunidad, se modifica el proceso abreviado, se crea el proceso simplificado, se crea la libertad, eh, la libertad, oh, no, ¿cómo es que se llama? La libertad prueba, ahí está. Ujú. Eso. La libertad prueba, que es como un instituto también de liberación diferente a la libertad vigilada, se le ponen ciertos condicionamientos más específicos. Pero hay como una voluntad, digamos, uno podría decir que en el capítulo de seguridad de la LUC hay una voluntad de modificar tanto el derecho penal sustancial, digamos, los delitos, o sea, creando delitos nuevos o modificando las penas de algunos delitos ya existentes, y de también darle otras herramientas a la policía, como por ejemplo la posibilidad de utilizar la fuerza letal en ciertas circunstancias, si hay peligro de vida para la gente o para terceros. Entonces eventualmente la gente no tiene el deber de minimizar el daño al agresor. Entonces en ese caso, si te dan esas circunstancias, el policía puede llegar a disparar en forma letal. Y eso más o menos lo que sería la cuestión de seguridad. Después, en lo que respecta a la educación, ahí ya hay cambios un poco más sustanciales. Hay un cambio que si bien es de redacción, que puede parecer menor, a mí me parece que es relevante, es en lo que respecta a la libertad de cátedra, ¿no? La LUC hace reformas muy importantes en lo que es la Ley General de Educación, ¿no? Que es una ley del 2009, que ha sido, digamos, la columna vertebral de la política educativa de este país durante, digamos, más de 10 años, ¿no? O 10 años. La LUC reforma fuertemente la Ley General de Educación y en lo que respecta a la libertad de cátedra, eh, obliga a los docentes a presentarle, digamos, al alumno distintas fuentes de información con ciertos criterios, con criterios que no estaban en la legislación anterior. Es decir, con criterios de ecuanimidad, tiene que tener digamos, ciertos condicionamientos al momento de presentarle la información o las distintas fuentes, lo tiene que hacer sin sesgos, ¿no? Cuando en la legislación, digamos, en la redacción anterior, solamente bastaba con presentarlo. Digamos, es Claro. decir, Que creo que el también es docente en respuesta presenta, a una problemática muy clara que a estábamos eso teniendo en iba, el sí. país, respecto a la forma en que se enseña y a al tipo de verdad que se le enseña a la gente, ¿no? Exacto, exacto. A eso iba, exactamente. Yo creo que ese es un tema interesante para pensarlo, em, porque, bueno, ahora los docentes tienen que abrir, digamos, las distintas fuentes de información con ecuanimidad, con amplitud, no simplemente decirle, bueno, mira, esto es lo que hay, ¿no? Sino que el docente tiene que hacerlo con cierto profesionalismo, ¿no? Después, sobre todo, que esto sí generó muchísimo problema, muchísimas discusiones y hasta, digamos, los gremios docentes están en pie de guerra, digamos, con el gobierno por estos cambios de la LUC en lo que respecta a el sistema orgánico, digamos, de la educación pública.
la LUC modifica muy fuertemente lo que es, digamos, la forma de organizar la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, ¿no? Hasta antes de la LUC, la ANEP estaba conformada por un consejo directivo central y distintos consejos, ¿sí? Esos consejos estaban, digamos, por ejemplo, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Secundaria Media, el Consejo de Educación Secundaria Superior y la UTU, ¿no? Estos eran los cuatro grandes consejos. Y los consejos estaban formados por tres personas, ¿sí? Cada uno de ellos que tenían que tener una experiencia docente de por lo menos 10 años, ¿sí? Eran elegidos por el Consejo Directivo Central de la ley. Ahora eso cambia totalmente. Los consejos, digamos, el consejo directivo tiene que estar formado por personas con experiencia docente, que eso hasta la entrada de la LUC no era necesario. Es decir, sí tenían que tener ciertos conocimientos o idoneidad en lo que respecta a la educación, pero no necesariamente experiencia docente. Ahora la LUC le exige digamos, a una persona que, digamos, para que pueda ser designada o, digamos, o formar parte del Consejo Central de Educación, Consejo Directivo Central de la ANEP, tiene que tener experiencia docente, elimina los consejos y en su lugar pone secretarías generales, ¿sí? Es un cambio no menor porque las secretarías generales son órganos, digamos, compuestos por una sola persona. Entonces, de alguna manera pasamos de tener consejos formados por tres personas con experiencia docente, de por lo menos 10 años, a pasar a tener secretarías generales, en donde son designados directamente por el Consejo Directivo Central, pero sin que esos secretarios tengan que tener necesariamente experiencia docente, ¿no? Entonces es un cambio muy importante en lo que respecta a la administración de la educación pública, ¿no? Porque de alguna manera se le quita, digamos, relevancia o se eliminan directamente los consejos y en su lugar se ponen figuras individuales elegidas por el consejo. Entonces, de alguna manera se le da un poco más de centralismo, si se quiere, uno podría llegar a pensar, o más eficacia en lo que es la coordinación en la administración de la educación. Después, se crea una figura nueva, un instrumento jurídico nuevo, que es el Plan de Política Educativa Nacional. Esto es bastante nuevo, nuevo no es radicalmente nuevo, pero el enfoque me parece que va por el mismo lado, que es el de centralizar dentro digamos, lo más posible la política educativa. Y, digamos, este Plan de Política Educativa Nacional lo tiene que elaborar el Ministerio de Educación y Cultura, antes de la entrada en vigencia del nuevo presupuesto, o del presupuesto, digamos, cuando recién asume el nuevo gobierno, y ahí se van a establecer, digamos, como los lineamientos más generales en materia educativa, que la ANEP y los distintos, ahora en este caso las distintas secretarías de la ANEP, tienen que respetar al momento de trazar, digamos, las políticas más concretas en cada una de sus áreas. Entonces me parece que un poco la filosofía que está detrás de las reformas de la LUC en materia de educación es, bueno, centralizar o establecer criterios un poco más homogéneos en lo que respecta a la educación pública, ¿no? Y no apostar tanto a la pluralidad de los consejos o a la atomización, si se quiere, o a la, digamos, casi descoordinación que pueden llegar a haber en la estructura anterior de consejos con 3 miembros. Esto es en respuesta también a, o sea, creo que la LUC también, más que solo plantear cosas nuevas, es en respuesta a cosas que suceden en el país específicamente y cosas que la izquierda o cosas con las que no se está de acuerdo con los gobiernos anteriores. En este caso, ¿en qué pensás vos que afectaría eh, políticamente, por así decir, qué repercusión tendría bueno, en la forma en la que se hacían las cosas antes? Mira, este cambio, digamos, de los consejos por las direcciones generales, no secretarías, me equivoqué, son direcciones generales, pero en definitiva el concepto es el mismo. No es menor porque fíjate que se eliminaría la representación docente de los consejos. Porque claro, los consejos tenían que estar formados por docentes, que no necesariamente activos, pero sí con experiencia docente de por lo menos de 10 años. Entonces, ahora tenemos que las direcciones generales van a estar compuestas por una sola persona, sin necesariamente tener experiencia docente. Entonces, creo que es posible que se podría, digamos, eliminar quizás el aspecto corporativo del manejo de la educación pública, digamos, de que no sean docentes los que tengan que manejar necesariamente la educación pública, o por lo menos que estén al mando de los distintos consejos o en este caso las distintas direcciones generales. Yo creo que es un problema porque también la centralización de la educación quizás que le da demasiados poderes al Estado central al momento de planificar la educación.
Lo que pasa es que, claro, también por el otro lado, la falta de coordinación o la falta de una política pública, digamos, nacional en materia de educación que sea o que tenga que ser seguida, o de lineamientos básicos que tengan que ser seguidos por los distintos órganos educativos que forman parte de la ANEP, también es un problema, porque es difícil establecer lineamientos cuando hay demasiadas pluralidades de criterios, o demasiada pluralidad de criterios. Entonces creo que es una jugada, creo que fuerte que hizo el gobierno, porque modificar o reorganizar lo que es la ANEP y establecer, digamos, estructuras más centralizadas y cambiar órganos pluripersonales por órganos unipersonales, es decir, consejos de 3 miembros por direcciones generales de 1, creo que tiende a, bueno, mejorar la eficacia, pero que también puede generar ciertos riesgos, ¿no? Sobre todo, primero que nada, conflictividad laboral, digamos, conflictividad a nivel de docente, ¿no? Claro. Y después, por otro lado, es que, claro, el propio proceso de la LUC, de discusión tan rápida y acelerada, que eso me parece que es uno de los principales defectos, me parece que generó, digamos por su propio, digamos, por la falta de tiempo, creo que no se entabló un diálogo necesario entre el gobierno y los sindicatos docentes. Porque en este caso, puede ser que el gobierno se esté comprando un problema, puede ser que no, pero es una apuesta que me parece que es bastante arriesgada, y me parece que meter mano en la NEP dentro de una ley de urgente consideración con tiempos tan acotados no me parece una buena cosa. Pero la verdad que no sé cómo resultará, pero creo que sí estoy convencido que la apuesta del gobierno es esa, ¿no? Es a quitarle peso, digamos, a los docentes en lo que es la NEP, y por otro lado, o por lo menos en lo que son las direcciones generales, y por otro lado, bueno, intentar apostar por la eficacia y la centralización, y la elaboración de políticas públicas macro, digamos, que tengan que ser aplicadas, ¿no? Sí, también digo, algo que tenemos que tener en cuenta es que los gremios, en su mayoría, y sobre todo el de los docentes, tiene un color muy de izquierda, ¿no? Sí, O bueno, ese sea, es un problema, tiene ese un es un peso problema. enorme y al punto de que hemos tenido problemas hace no mucho de no sé exactamente cuál fue la figura, no sé si fue un ministro, no sé, no recuerdo qué cargo tenía la figura, pero se mandó a los profesores a militar por el partido político que gobernaba, ¿no? Y ¿No? hubieron denuncias de muchos profesores respecto al tema y bueno, ¿no? Eso te deja con... A ver, es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Mi padre ya desde que Sí, claro. estudiaba ya reconocía claramente la influencia bueno, socialista en las clases que se le daban a él en la facultad, y te estoy hablando de algo de hace, bueno, no sé, los años 80, ¿no? Y Sí, probablemente de antes también. Entonces, ha influido mucho la izquierda en la educación, y con resultados que para mí no son nada buenos. Todos quedamos esperando toda esa educación, educación, educación que decía Mujica, frente a sí, los números que nos muestran que Uruguay, el país súper laico, gratuito y obligatorio y todo lo demás, tiene un egreso de secundaria del 20% contra el capitalista neoliberal malvado de Chile que anda en los 80 y algo, 84% creo. sí, Entonces, como que sí. evidentemente el modelo socialista de la educación es un enorme fracaso. Sí, no, y que la educación pública ha fracasado, creo que en este país es indudable, porque en definitiva la única forma de justificar la educación pública es, digamos, que sea como una especie de mecanismo indirecto de redistribución de la riqueza, digamos. Es decir, una forma de decir, bueno, te doy, en vez de darte dinero, el Estado lo que te da es educación, ¿no? Y que en definitiva permita ser como una especie de nivelador, que las Claro. personas de menos recursos que no pueden acceder a la educación privada. El tema es que la educación pública ha fracasado justamente en relación con esos sectores que debería beneficiar, ¿no? Es decir, las tasas de deserción son más altas digamos, en los estudiantes de menores ingresos. Los liceos en los lugares, digamos, de contexto más marginal no se caracterizan por su excelencia, digamos. Entonces, el Estado ha fallado en lo que, digamos, en la consecución, digamos, o en la realización del fin prioritario que debería tener la educación pública. Si existe, debería tener ese, digamos, ¿no? Que es que permita de alguna manera, o le permita a las personas de menos recursos acceder a una educación de calidad. Dos cosas que me quedaron en el tintero. Primero, lo de la huelga, digamos, lo de la regulación del derecho a la huelga, que eso sí generó bastante polémica También, con el sí. PCNT. Ahí el gobierno dio un marcha atrás, el
me falla, creo que es el artículo 347 del proyecto inicial, era bastante más duro porque de alguna manera establecía que las huelgas deberían tener determinadas características, respetar determinados derechos, que me parece que en definitiva era simplemente una lectura del artículo 57 de la Constitución, digamos, del derecho a la huelga, y que en definitiva, si bien la huelga es un derecho constitucional, no puede violar otros derechos constitucionales, como es la libertad de movimiento, la libertad de empresa, la propiedad privada y la libertad de trabajo. Pero bueno, el gobierno reculó, digamos, diciéndolo mal y pronto, y bueno, lo que de alguna manera lo que ahora establece es que el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho a la huelga, pero también garantizará el derecho de los no huelguistas a ingresar a de trabajo y de la dirección de la empresa a ingresar al local, ¿no? Entonces, Y en respecto definitiva, al corte iba a de ser, calles y esas cosas, no recuerdo en qué bueno, quedó también. eh, también, exacto. Respecto a los piquetes, bueno, la LUC declara ilegítimos a los piquetes que alteren, digamos, contra el orden público e impidan la libre circulación, ya sea en espacios públicos como en espacios privados, y el Estado se reserva la potestad de, digamos, tomar las acciones necesarias para garantizar la libre circulación en esos espacios, ¿no? O sea que en definitiva se declaran ilegales o ilegítimos aquellos piquetes que o cortan una calle o ocupan una plaza pública o eventualmente pueden llegar a ocupar un lugar privado. Entonces, eso también, digamos, en el combo de las herramientas que comúnmente han tenido, digamos, los movimientos sociales para protestar y demás, bueno, obviamente ahora tendrán que entender que los derechos individuales no pueden violentarse por más que la causa se entienda que es sumamente aceptable y demás. Eh, bueno, esperemos que tenga eficacia, digamos, ese tipo de estas disposiciones de la LUC, ¿no? Y de alguna manera se entienda que los derechos individuales no pueden ser violentados, ¿no? Entonces, yo puedo ejercer un derecho a la libre expresión y puedo protestar todo lo que quiera siempre y cuando no viole derechos de terceros, ¿no? Es un principio, creo que es bastante básico, pero muchas veces Sí, no, pero se no, olvida. sí, no se aplica como se debería. Y lo último, como ya por ahí, yo de mi parte, como ya para ir terminando, en cuestiones económicas, en la LUC hay relativamente poco. Lo que sí tenemos es, como la estrella, que es la regla fiscal, ¿no? Que se habló mucho en España, y bueno, está en la LUC. En definitiva, a mí me dejan ciertas dudas en lo que respecta a su eficacia, ¿no? Es decir, si bien es cierto que digamos, la LUC habilita que el Ejecutivo establezca un tope presupuestal para determinados organismos públicos, que ese tope se puede ampliar por el crecimiento real de la economía, pero parece ser que no creo que sea una herramienta demasiado eficaz para el descontrol en el gasto público, ¿no? Pero bueno, está ahí y seguramente se va a comenzar a aplicar en la próxima ley de presupuesto, ahora en la que va a venir dentro de pocos meses, ¿no? Un punto sí que me parece sumamente interesante y rescatable es algunos cambios en la ley de inclusión financiera, Te iba ¿no? a decir Eso eso. también fue muy importante. Se elimina la obligatoriedad del pago de salarios, digamos, u otras remuneraciones laborales. Se elimina la obligatoriedad del pago digamos, a través de la acreditación en cuenta bancaria o de, digamos, una cuenta de alguna institución financiera, de intervención financiera o dinero electrónico. Entonces ahora los trabajadores pueden tener derecho a elegir, digamos, cómo quieren cobrar su sueldo y no necesariamente tienen que depender de la cuenta bancaria, ¿no? Algo Con que me gustaría acotar problemas. para las personas que no están familiarizadas con la situación de Uruguay, ante el aumento de la violencia del crimen en Uruguay, el gobierno anterior dijo, vamos a, en vez de, no por así decir, meter a los delincuentes en la cárcel, vamos a sacar el dinero de la calle para que la gente no pueda, para que, bueno, que ese dinero no esté accesible al ladrón para robarlo, sino que sea dinero, bueno, electrónico, si se quiere decir, que es, bueno, no una medida extremadamente antilibertaria, si le queremos poner un nombre, porque justamente, o Sí, sea, estás aplastando las libertades de una persona simplemente con la excusa de que, bueno, con esto vamos a... Obviamente, si la gente no tiene nada que les puedas robar, capaz que disminuyen los robos, pero no es la peor forma que podés resolver un problema de ese sí. tipo. Y es más, fíjate que la ley de inclusión financiera se asentaba como en dos grandes pilares, ¿no? Primero, el combate contra la informalidad laboral. El segundo, esto que decías tú, ¿no? Es decir, el hecho de, bueno, de como hay muchas rapiñas o, ¿no? o sustracciones violentas, sobre todo de dinero, bueno, retirar el dinero de la calle es una forma de
combatir esos delitos, una forma bastante sui generis, ¿no? Porque en definitiva se debería combatir la acción y no, Sí, digamos, no, no, o sea, quitando dinero de la calle. no tiene pies ni cabeza. Pero con respecto a la informalidad laboral, yo no he leído ningún estudio que justifique o que de alguna manera analice los efectos positivos de la bancarización obligatoria en lo que respecta a la informalidad. O sea, Uruguay sigue teniendo una informalidad en torno al pico 30%. Yo dudo que digamos, la obligación que estableció la ley de inclusión financiera haya contribuido en algo a mejorar los números de la informalidad. Pero bueno, se elimina esa obligatoriedad, se elimina también la prohibición, eso, digamos, para los abogados y los demás profesionales liberales, digamos, sirve muchísimo, porque hasta la entrada en vigencia de la LUC, hasta la aprobación de la LUC, la ley de inclusión financiera impedía el cobro de honorarios en efectivo, ¿no? Se tenía que hacer a través de algún mecanismo, digamos, que brinda una institución de intervención financiera o a través de dinero electrónico. Ahora la LUC lo que permite es el cobro en efectivo de los honorarios profesionales hasta 1 millón de unidades indexadas, que son aproximadamente 4,5 millones de pesos. Después, también pasa algo similar porque tanto era así que la ley de inclusión financiera regulaba el pago, digamos, en cualquier transacción, digamos, comercial, civil, de cualquier tipo que se hiciera, ¿no? Entonces, el tope, digamos se puede utilizar dinero hasta transacciones por un monto de 40.000 unidades indexadas, lo cual eran aproximadamente 160.000 pesos por ahí. Fuera, digamos, el excedente se tenía que pagar a través de dinero electrónico o con algún instrumento, digamos, de intermediación financiera. Ahora, ese límite, si bien no se elimina, que eso me parece que es una crítica que se le podría hacer, digamos, a la LUC, es decir, se perdió creo que una buena oportunidad de eliminar Que igual esa creo que eso prohibición. era distinto en la versión original de la calle Pou, eh, comparado con la versión que se terminó aprobando. No, no sé si me estoy Sí, equivocando, pero sí, creo que había una diferencia importante también ahí. sí, 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 sí. Si la memoria no me falla, creo que no se eliminaba el tope. Si la Exacto. memoria no me falla, creo que en el proyecto original se eliminaba el tope. Bueno, ahora quedó en un tope de 1 millón de unidades indexadas, que bueno, comparativamente es un avance, pero entiendo que Pero todavía le falta. El Estado no tiene competencias para regular el uso del dinero físico, ¿no? Digamos, eso son asuntos absolutamente privados. Que después si el Estado, porque también el argumento del combate al lavado de activos o a la evasión fiscal me parece que es un argumento bastante débil, digamos, porque en todo caso el Estado es el que tiene que ocuparse de esas cuestiones, sino limitar las libertades y los derechos de los individuos para favorecer de alguna manera al Estado en esos asuntos, ¿no? Que el Estado debería cuidar de sus intereses también, sobre todo Sí, fiscales. sí. Además, digo, lo vimos en casos prácticos, la queja de muchos profesionales que decían tener que estar justificando sumas de dinero, la Sí, eso verdad, es muy sumamente grave. pequeñas. Como decía gente, no tengo que estar justificando que estos $200 el tipo no lo sacó del narcotráfico y por otro lado tenemos escándalos millonarios en el Estado Sí, y sí, en cosas que sí, la verdad es absolutamente. vergonzoso. Eso era muy riesgoso, claro, porque además la responsabilidad era muchísima, ¿no? Em, y algunos aspectos más en lo que respecta a la cuestión económica. Se establece, digamos, a nivel tributario hay prácticamente nada, digamos, de cambios en la LUC. Sí se establece una exoneración, no, sí, puede ser o un régimen de facilidad de pagos y un régimen de exoneraciones parciales para aquellas empresas pequeñas y medianas, digamos, las que no tributan IRAE, ¿no? Impuestos a la renta de la actividad empresarial, y que pueden pagar el IVA mínimo de distintas maneras, ¿no? Es decir, en esos casos las empresas pagan un IVA en torno a 4.000 y algo de pesos, 4.000 pesos. Es un IVA mínimo, un ficto, y bueno, la LUC le permite que a las empresas que comienzan sus actividades a partir del 1 de enero de 2020 comienzan a pagar un 25% del IVA mínimo en el primer año, un 50% en el segundo y un 100% en el tercer año. Lo mismo pasa con los aportes patronales a nivel, digamos, del BPS, ¿no? Esas mismas empresas pequeñas y medianas pagan un 25% en el primer año, un 50% y Que ¿no? creo que es un alivio para las personas que quieren emprender, ¿no? Eh, es un alivio, sobre todo, claro, se intenta un poco proteger a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Hay cambios también importantes, que esto fue un gran problema, ¿no? Como sabemos en las gestiones del Frente Amplio, la creación de sociedades anónimas por parte del Estado, sobre todo las empresas públicas, ¿no? Casa Yago y más, ¿no?
Eso se generaban, digamos, empresas públicas paralelas por fuera del control del derecho administrativo, por fuera de los mecanismos de control propios del derecho público. Eran empresas privadas, digamos, sociedades anónimas, pero que tenían capital en gran mayoría, casi todo el capital era público, ¿no? Entonces la LUC lo que ahora determina es que las empresas, digamos, las sociedades anónimas en donde participa el Estado en forma directa o indirecta, tienen que ser aprobadas por el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo le tiene que comunicar a la Asamblea General la creación de esa sociedad anónima. Y después regula, establece también una serie de requisitos y de regulaciones para las sociedades anónimas, que eso me parece algo bastante positivo. Y después, por último, la reforma jubilatoria, que es, digamos, es un problema muy serio que tiene Uruguay, ¿no? Sobre todo el déficit jubilatorio y la falta de sustentabilidad del sistema previsional. La LUC obviamente no hace ningún avance sustancial más allá de crear una comisión de expertos, eso estaba en el programa del Partido Nacional, destinado a, bueno, de informar, asesorar, presentar propuestas, pero no es nada sustancial. Y después hay toda una creación de nuevos institutos públicos, se crea el, bueno, el famoso Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? La Agencia Reguladora de Compras del Estado, el Instituto Nacional de la Granja, por ejemplo, sería institutos que no entiendo cuál, cuál sería un poco su Sí, justificación. sí, sí. Hay cosas que, Y, en bueno, lo que, y después en lo que respecta a los funcionarios públicos, se establece que eso es algo bastante interesante, en varios organismos públicos no se puede o no se podría contratar o presupuestar a funcionarios públicos si no hay digamos, sin que la Oficina Nacional del Servicio Civil se expida. Entonces, de alguna manera, la lógica es, bueno, la Oficina Nacional del Servicio Civil verá si hay funcionarios o hay algún excedente de funcionarios que le, digamos, que le pueda brindar a esa institución que está, o esa dependencia del Estado que está demandando funcionarios, quizás que dentro de los funcionarios que ya están, bueno, quizás que se puede encontrar alguno que está excedente y se lo puede reubicar sin necesidad de ampliar la cantidad de funcionarios públicos, eso también me parece que es algo bastante positivo. Y por último, la LUC establece una prohibición de contratar funcionarios públicos en los 12 meses anteriores a la finalización de cada periodo de gobierno. Eso me parece algo también bastante positivo porque es verdad. impide los acomodos. Sí, sí, los Así problemas que de bueno, corrupción que creo se que tienen. espero haber dado un No, estás loco. pantallazo bastante, No, no, estuvo bastante amplio. completísimo. No, estuvo completísimo. Otra de las cosas que a mí Bueno, me gustaría agregar, que a mí me gustó, no específicamente de la LUC, pero que sí me gustó del gobierno entrante, algo en lo que a mí me parecía que era totalmente ridículo, la eliminación de las partidas de prensa, que es algo que le explico para los que no están sí, al a nivel tanto del del Parlamento. término exactamente, era un dinero que se le daba a los parlamentarios para que compraran, bueno, revistas y diarios y cosas para Sí, estar informados, que obviamente que era plata que se metían en el bolsillo y que por muchos años se estuvo pidiendo que se anulara porque, o sea, no tenía razón de ser, ¿no? O sea, ¿querés informarte? Bueno, comprate vos el diario, hermano. Además, la cantidad de dinero que se les daba como para exacto. comprar. Sí, sí, sí. Que podía hacer sentido digamos, en una época en donde la prensa era escrita, ¿no? Pero hoy en día en donde la inmensa mayoría de los portales de noticias venden suscripciones anuales o mensuales por $10, $8, $12, y en donde el soporte de papel es cada vez menos relevante, una partida tan abultada no tenía. La verdad. O sea, vamos a ser sinceros, desde su creación ya fue algo bastante corrupto, ¿no? Se creó como una solución porque aparentemente los parlamentarios ganaban poco, ¿no? Esa fue, digamos, la propuesta. Si bien se justificó por el lado de lo que estamos hablando de los periódicos y todo lo demás, lo que se hablaba en esa época era eso, que estaban ganando poco y que era una forma de aumentarle un poco el sueldo, ¿no? Todavía quedan muchas cosas por resolver. Todavía hay mucho gasto innecesario, de todo, de lo que se te ocurra. Pero bueno, creo que con más de esto, digo, yo lo que espero es que no sé qué, del lado bueno de todas estas leyes, ¿no? Y de las buenas medidas. Espero que no haya un conformismo y que se diga, bueno, con todo esto que hicimos me parece que no precisa más, sino que se siga avanzando. Sí, Seguimos teniendo muchos malos gastos en el Estado, seguimos teniendo mucho Estado, ¿no? Entonces, creo sí, que a medida sí. que avanzamos, si se sigue con esta forma de hacer las cosas,
tal vez de aquí a 1 o 2 años haya una diferencia bastante notoria, ¿no? Yo espero que sí, yo espero que sí. Igual también espero que la legislación, digamos, que las leyes de urgente consideración no se transformen en una práctica habitual, digamos, de los partidos políticos, ¿no? Claro. Eh, Esto de como meter, bueno, todo un programa de gobierno a través de una ley de urgente consideración y que el Parlamento discuta en 90 días y no la aprueba, o si no se expide explícitamente, quedaría tácitamente aprobada, como entró. En fin, que no se transforme en una práctica de los partidos políticos. Ese es uno de Claro. mis miedos, ¿no? Porque en Es una definitiva sabemos que estrategia. es una estrategia que también la puede utilizar el Frente Amplio si llega a volver a ganar Exactamente. el gobierno, y me parece que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Sí. Exactamente. Creo que también algo para destacar de lo que vimos, por ejemplo, en las elecciones, es que desde un principio Luis Lacalle Pou tuvo estrategias muy rebuscadas para llegar justamente a la presidencia. Este, la introducción de ciertos elementos, de ciertos personajes en el ámbito político que garantizaban el resultado que tuvo. Me parece que, bueno, demostró que fue algo que se pensó mucho y bueno, esperemos que, como te digo, todas estas cosas se aprueben para bien. Estoy muy de acuerdo con la mayoría de los principios y de las propuestas libertarias para los gobiernos. Creo que no toda la respuesta a todo no es más libertad. Creo que por supuesto es un poco simplista el concepto de todo se arregla con más libertad, pero creo que es un buen camino que hay que seguir. Creo también que una de las cosas que debemos mejorar indispensablemente es la democracia, para lograr tener una democracia más real, ¿no? No tanto esta democracia representativa que tiene la mayoría de los países del mundo, que es se le dice democracia por ponerle un nombre, ¿no? Pero si vamos a la esencia de lo que debería ser la democracia, todavía estamos muy lejos y me parece que es algo importante que si se mejora nos va a dar mejores resultados o al menos eh, creo que vamos a tener más libertad en el hecho de que si tu voto o estás más involucrado en la democracia, en realidad tenés más libertad, ¿no? Si uno está ajeno a la forma en que se gobierna un país o se plantean las leyes, evidentemente no hay libertad, sino que son los demás que deciden si vos tenés libertad o no. Exacto. Sí, 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 indudablemente. Y en ese sentido creo que hay que fortalecer y cuidar la democracia, ¿no? Y sobre todo darle mucha importancia a la calidad del debate público, que las leyes salgan bien discutidas, ¿no? Y ese también es creo que es una de las falencias de la LUC, que se discutió obviamente rápido, Claro. había muchas cosas para discutir, creo que los parlamentarios hicieron todo lo posible, armaron comisiones, escucharon a todo el mundo que quería más o menos hablar, pero claro, el mismo Martín Lema hace unas semanas en un programa de televisión comentaba eso, ¿no? Que claro, no podían, a cada delegación no les podían dar más de 20, 30 minutos porque había una fila interminable de gente que quería, organismos, asociaciones civiles, ONG, demás, grupos de interés, que querían tener su voz en una ley que, claro, afecta a tantos, ¿no? Y a tantas cosas, y a tantos intereses, y a tantas. Entonces, bueno, creo que la democracia también se tiene que defender de esa manera. No caer, obviamente, digamos, en posturas maniqueas, ¿no? De pensar que, bueno, que porque esta ley la promueve tal partido o tal otro, no hay nada rescatable. Yo creo que en la LUC hay muchísimas cosas que son rescatables, pero me parece que no podemos dejar de ver eso, ¿no? Que la legislación de esta manera, con paquetes enormes de leyes que se tienen que discutir apurados o de forma apurada, me parece que eso es un riesgo también Ni hablar, para la democracia. ni hablar. No, en eso te doy la razón, estoy totalmente de acuerdo. Em, Pero por otro lado, también está bueno ver a nuestros parlamentarios trabajar, que honestamente se los ve muy, Sí, sin duda, muy sin holgados, duda. la verdad, muy tranquilos generalmente. Tenemos gente que hace años que está ahí, que nunca ha propuesto nada y que nunca ha resuelto nada. Entonces, bueno, vamos a ver si los podemos Muy cierto. apresurar, sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy en día, que es mucho más acelerado y se requieren soluciones más prontas y se requiere mayor inteligencia y hacer las cosas mejor, la verdad. No podemos quedarnos atrás y tenemos que ir cambiando a la velocidad que cambia el mundo dentro de lo que se puede. Totalmente.
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, muchísimas gracias, Matías, por tu colaboración, por tu ayuda, por tu buena onda, Por por favor. tu explicación que si bien de repente no, no es la más compleja, es lo mejor porque para que la podamos entender todos, muchas veces el Sí, problema que claro. tenemos con algunas personas que están al tanto de las leyes es que lo explican de forma de que lo entiende uno que está con eso y vos lo explicaste muy bien, así que te agradezco mucho Bueno, tu me participación. alegro mucho. Me alegro mucho. Y bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad porque si no me van a matar desde la gente del Partido Libertario del Uruguay. Bueno, decir simplemente que yo formo parte de este proyecto político, el Partido Libertario del Uruguay, que bueno, que es una agrupación que estamos juntando firmas para consolidar o constituir un partido político, conseguir las firmas que la Corte exige como mínimas, como necesarias, y bueno, intentar dar lo que comúnmente se llama la batalla cultural, ¿no? Intentar difundir las ideas de la libertad. Me parece que tú estás también en ese mismo barco, John. Y Totalmente. bueno, intentar quitarle, digamos, esa suciedad que tiene el liberalismo acá en Uruguay, ¿no? Ese manto de impureza, del neoliberalismo, y todas esas cosas. Así que bueno, es difícil, pero creo que es una tarea, además de gratificante, necesaria. Claro que sí, digo, tenemos que. Yo soy convencido de que, a ver, uno puede entrar en el partido pensando en que si no lo gano no lo juego. Me parece que hay que jugarlo igual. Sé que falta Sí, mucho, claro. pero también confío en que las nuevas generaciones hagan uso de todo lo que tenemos hoy en día a mano, la cantidad inmensa de información que lamentablemente se desaprovecha y que, bueno, entre todos podamos construir una mejor solución. Además de que, la verdad, creo que cualquiera que se pone a pensar un poco y que tiene una mirada objetiva y que quiere superarse, se tiene que dar cuenta de que las ideas con las que hemos estado viviendo en los últimos años no nos llevan a ningún lado. Eh, no podemos seguir Eso es- diciendo el socialismo no se ha aplicado en ningún lado todavía, no existe un país socialista. Tenemos que no, hay que empezar O a hablar, conectar. o hablar de socialismo democrático, ¿no? Que es como una contradicción en los, en los términos, ¿no? Porque no hay La ningún verdad, socialismo que pueda ser democrático, porque ni teórica ni prácticamente, históricamente siempre han terminado en lo que ya sabemos, terminaron efectivamente, ¿no? en En desastre. gobiernos totalitarios, masacres. Y una de las cosas que me gusta también del libertarismo es que como es algo nuevo, si bien tiene bases muy bien fundamentadas, se le puede dar, creo, la mejor forma posible y sin caer sin, uno de los problemas a veces que hay en algunos grupos libertarios es que hay alguna gente que es muy puritana, ¿no? Es muy todo 100% libertad, muerta el Estado, que no quede, ¿no? Vamos a vivir en Pasa, carpas, pero bueno, sino buscar la pasa. solución y poder aprender también a hacer, acá tenemos el ejemplo clarito, poder hacer las alianzas que nos permitan llegar a que sea algo útil y Claro, práctico. claro, sí, y yo creo que también deberíamos, en general, me parece, los liberales aprender a valorar los avances, ¿no? Que si bien obviamente siempre van a ser parciales, incompletos, nunca nos van a satisfacer en forma total, en fin, pero que son avances y lo importante es que sean avances en el sentido correcto, es decir, en el sentido de los derechos individuales, de la libertad individual, de la libertad de mercado, de la reducción del Estado, ¿no? Que si bien pueden ser avances titubeantes, que uno puede decir, bueno, pero esto podría haber sido mucho mejor, pero van en ese sentido. Por eso, por ejemplo, en su momento, digamos, dentro del texto de la LUC estaba la desmonopolización de la importación de hidrocarburos, ¿no? De combustibles, eso naufragó, se Sí, pinchó por las propias contradicciones de la coalición, ¿no? Pero bueno, uno debería verle el lado un poco positivo. Si bien yo creo que la discusión de la desmonopolización de ANCAP en una ley de urgente consideración iba a ser un desastre, porque seguramente la discusión se iba a dar mal, con poco tiempo, en fin, pero por lo menos, si bien obviamente filosóficamente estoy más que de acuerdo con la desmonopolización, entiendo que es necesario que se dé la discusión en una ley aparte y al parecer hay voluntad política para hacerlo. Esperemos que vamos arriba. Creo que seguramente el también año que todo esto viene. se hizo para aprovechar mientras todavía somos todos amigos.
Antes de que, viste, como Ah, los sin duda, sin como duda. los grupos de Eso WhatsApp está que bien. cuando arrancamos somos Sí, todos recontra amigos y después a medida que va sí, avanzando sí. nos peleamos entre todos. Bueno, había que aprovechar y Hay que bueno, aprovechar, sí, 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 tienen que aprovechar el consenso, porque después, a medida que se vaya acercando, digamos, el 2024, los consensos se van a ir debilitando. ni hablar. Porque después comienza la campaña electoral y, en fin, los partidos empiezan a funcionar, a ser los que saben hacer. Sí, Perfecto. Muchísimas gracias, Matías. Estamos por finalizando la favor, transmisión por Facebook y nos despedimos de todos hasta el lunes con nuestro próximo programa. Buenas noches. buenas noches, un gusto.